Bueno, estamos en el aire, este es el programa previo a las elecciones que vienen, estas elecciones, que yo la verdad que esta campaña política no la entiendo bien. Después al final del programa voy a hablar sobre eso. Y tenemos un invitado que es el señor Vera, que es primer candidato a legislador porteño por la coalición Sur. Así es. ¿Cierto? Sí. Bienvenido. Y me acompaña también mi amigo Víctor Cardoso. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches también. Este acontecimiento muy importante. Tenemos a Gustavo que, bueno, viene desarrollando una tarea pero muy, muy importante para la sociedad. Bueno, Gustavo, ¿cómo ves la elección? ¿Qué te parece que va a pasar el domingo? A ver, yo creo que Coalición Sur va a ganar dentro de UNEN y después viene una batalla muy dura, para tratar de alguna manera de instalar en la sociedad el problema de que acá nos está tapando el agua la mafia. Y los datos son contundentes. Además de todo lo que ya se sabe sobre la sobrefacturación con dinero público, digamos, y la corrupción a nivel estatal que atraviesa transversalmente el aparato del Estado, además está creciendo a una velocidad pasmosa el crimen organizado. Crimen organizado, nos referimos a bandas mafiosas que cometen delitos contra la vida, la libertad, la dignidad de las personas, delitos que no se podrían cometer si no fueran con encubrimiento y cohecho por parte del Estado. ¿A qué me refiero? Trata sexual, trata laboral, tráfico de bebés, narcotráfico, entre otros delitos. Según Naciones Unidas, datos de diciembre del año pasado, nos hemos convertido en el tercer exportador mundial de cocaína, nos hemos convertido en el primer consumidor de Latinoamérica, el segundo de América después de Estados Unidos, prácticamente no hay centro de asistencia a la recuperación de adictos, menos aún programa de reinserción digna laboral. Tenemos entre el 35% de la población económicamente activa que está en forma precaria, un núcleo duro de 500.000 de personas que directamente están en trabajo esclavo, que es algo peor que trabajo forzoso. Según la OIT, trabajo forzoso es trabajar más de 12 horas sin derechos legales o convencionales. Trabajo esclavo es peor porque es lo mismo, pero agravado por el hecho de que estás pernoctando en el mismo lugar donde te están reduciendo la servidumbre. Y habitualmente sos víctima de trata con fines de explotación laboral. Son migrantes que ha sido traído mediante engaños de países limítrofes o de pueblos pobres, digamos, del norte de nuestro país. Tenés por lo menos 8.000 prostíbulos y estoy dando una cifra súper conservadora. Yo creo que son más. Pero por lo menos 8.000 prostíbulos vamos a tomar los datos que da la UFACE, la Fiscalía Antitrata. Por lo menos 60.000 mujeres esclavizadas que son víctimas de trata sexual reducidas a la servidumbre. En este escenario, donde tenés una economía ilegal fabulosa, ¿sí? Tuviste 2 blanqueos oficiales por parte del Estado, ¿sí? Y hay 2 condenados en los últimos 20 años por lavado de dinero. Un carnicero cordobés, que es el que condenó Gonela, a 2 años de prisión, por supuesto cancelable, y otra condena que hubo con unos mexicanos, un grupo de mexicanos en el 2011, que traían $400.000 truchos. Es decir, que hay un gigantesco lavado de dinero consentido por el Estado a través del juego que maneja Cristóbal López o Codere, a través de las sociedades anónimas, fideicomiso, sociedades offshore, ¿sí? Triangulaciones para llevar a paraísos fiscales. Es decir que el delito acá se llama proceso de acumulación mafiosa de capital. Cuando a mí me decían muchas veces, no, lo que pasa es que la Argentina es Venezuela, yo siempre decía, la Argentina no es Venezuela, la Argentina es Rusia. O sea, lo que está pasando en Rusia. En Rusia lo que ha pasado es que ha surgido una casta de multimillonarios que no puede explicar el origen de su capital. Porque hubo un proceso de acumulación mafioso. Porque son mafias que surgieron en Europa del Este para ver quién, cuando cayó de alguna manera esos países que fue una polémica, como lo llamarían, si Estados capitalistas de Estado, Estados obreros, no discutimos esto. Cuando cayeron, la pregunta del millón era si se iba a transnacionalizar las palancas fundamentales de esas economías o si iba a resurgir un capitalismo local. Y si resurgió un capitalismo local, la pregunta del millón es ¿de dónde lo iban a sacar? El dinero, los capitalistas locales. Bueno, el crecimiento exponencial que ha tenido la mafia en Europa del Este, conectada con la vieja mafia de Italia, ha generado
digamos, un desparramo en toda Europa e incluso sectores de Asia, de África, de América Latina, importante. Y en países como la Argentina, donde hubo una transnacionalización de la economía en la década del 90, ¿sí? Que fue de alguna manera la fase final del proceso que había iniciado Martínez de Oz, cuando estalla el 2001, cuando explota el esquema de convertibilidad, concretamente no había clase dominante local, la población repudiaba todo lo que eran las políticas neoliberales, ¿sí? Y el señor Néstor Kirchner, un 25 de mayo del 2003, día que asumió, ¿sí? No nos mintió, dijo claramente, el eje de mi política económica va a ser la reconstrucción de la burguesía nacional. Yo me agarraba la cabeza, pues decía, bueno, a ver, ¿y de dónde va a salir la plata? A ver, ¿cómo una persona se convierte en multimillonaria de un día para el otro? Pues yo hasta ahora sé cómo se construyó la burguesía inglesa, por ejemplo, usando el continente africano de esclavos. Yo sé cómo se construyó la burguesía europea, explotando 500 años a los pueblos aborígenes con la mitia de Yanaconago. Yo sé cómo se construyó el capital inicial de la burguesía norteamericana, explotando a los negros africanos en el algodón. No sé hasta ahora, y en esto acuerdo con Barrio Nuevo, nadie se hace tanta plata trabajando, ¿sí? No sé cómo iba a surgir, a emerger de la nada una burguesía nacional. Bueno, acabo de comentarles. Bueno, narcotráfico, trata, crimen organizado, sobrefacturación, corrupción generalizada, no combate al lavado de dinero. Fíjate que en el 2011 el Gafi, de las 23 condiciones que pactaron 160 países para combatir el lavado de dinero, Argentina no cumplía con 21. O sea, estamos en el horno con frita. Sacaron esa ley antiterrorista trucha, digo trucha porque en vez de combatir el lavado, digamos, lo que hace es perseguir a los opositores, porque diluye lo que son delitos políticos o religiosos con delitos económicos, el concepto norteamericano, de alguna manera, de crimen organizado, que no es el concepto mundial. El concepto mundial de crimen organizado es mafias que persiguen objetivos económicos, que hoy se disfrazan de izquierda, mañana de derecha, pasado centro, no tiene ideología, buscan plata. Y van corrompiendo como un Pac-Man los distintos resortes del Estado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? A grandes problemas, grandes soluciones. Italia enfrentó esta situación. En los años 92-93, ustedes recordarán que en Italia la mafia estuvo a punto de copar, digamos, estructuras importantes del Estado. La época se hicieron a Falcone, a Pio La Torre, a jueces, fiscales, periodistas. Bueno, el espanto obligó a que muchos que hasta ese momento no se sentaban a tomar un café, empezaron a unirse. Y se armó una red, que todavía existe, que se llama Libera, que reúne a católicos, liberales, conservadores, comunistas, anarquistas, gente de la más diversa extracción, que primero se unieron para defender a las familias que eran víctimas de la mafia, para proteger a los que denunciaban a la mafia, y después para promover la ley de Pío La Torre, que lo mataron antes, que era una ley que decía, si la mafia lo único que busca, y lo que más le importa es el dinero, además de las cuestiones penales, hay que ir por sus bienes, hay que incautarlos, y hay que reutilizarlos socialmente. Entonces, a partir de que se aprobó esa ley, empezó toda una campaña. Hoy Libera tiene 1.500 organizaciones en toda Italia, religiosas, sociales, políticas, de todo tipo. No es un partido, es una red antimafia de alguna manera, y ha logrado la incautación de 12.000 bienes. Hay un instituto del Estado que administra los bienes decomisados, según criterio que fija el Parlamento. Y el titular de administrar los bienes decomisados se elige como el defensor del pueblo, por 2/3 partes del Parlamento. O sea, tiene que haber consenso entre todos los bloques parlamentarios. 12.000 bienes han sido incautados y reutilizados socialmente. Yo tuve la dicha de poder verlo este año, y verlo en el lugar más bravo, en Sicilia. ¿Sí? Ver hectáreas y hectáreas confiscadas y hoy reutilizadas socialmente por cooperativas y administradas y fiscalizadas por el Estado y la sociedad. He visto locales en Palermo, comerciales, fábricas, ¿sí? Empresas enteras de vid, hasta siderúrgicas, que aparentemente no tenían nada que ver con la mafia, pero siguiendo la ruta del dinero de un grupo mafioso, se le incautaban los bienes. Fíjense que hace 20 días salió en un diario que le incautaron a un sector de la mafia 1.300 millones de euros para reutilizar socialmente, en educación, en salud, en trabajo. Participé de la audiencia de junio que se está siguiendo a la Cosa Nostra, donde estaban los 3 jefes de la Cosa Nostra, ¿sí? Viendo desde el penal el juicio oral, en un juicio por jurados, y donde estaba la mano derecha de Berlusconi, ¿sí? Acusado de haber entrado en tratativas con la mafia, y los jefes de los carabineros.
O sea, estamos hablando de un país que gobierna, o Berlusconi tiene un peso específico muy fuerte, y sus principales, digamos, asesores están, digamos, en juicio oral ahora. ¿Se entiende? O sea, país donde funciona la división de poderes, donde hay una cultura antimafia, pero esa cultura antimafia surgió del espanto. ¿Sí? El espanto, que es lo que de alguna manera nosotros estamos viendo en los barrios. En los barrios la gente se está empezando a unir, donde se organizan. Y ya no se preguntan de qué ideología sos, de qué partido sos. Es como la mafia nos está llevando puesto. Porque el problema que vos tenés acá, ojalá fuera atributo solamente del gobierno nacional. Santa Fe es un desastre. Es un desastre. Es una descomposición total a nivel narcotráfico, a nivel prostíbulo. Lo que empezó con la teoría ingenua de vamos a coexistir pacíficamente con la policía, en la época de Wiener, ¿sí? Donde decía, nos vamos a ocupar de educación, salud y acción social y después nos ocupamos del tema de la seguridad. El después, cuando quisieron llegar, ya era tarde. Ya después tenés el caso Trioli, ¿sí? Y tenés toda la infección, digamos, que ahora, a nivel de trata y narcotráfico de Santa Fe. Ciudad de Buenos Aires, otro gobierno, 1.200 prostíbulos, hay más de 900 judicializados, con nombre, apellido y dirección. 3.000 talleres clandestinos, puntos de venta de droga por todos lados. Hace pocas semanas los vecinos de Caballito acaban de armar un mapa donde descubrieron 25 puntos de droga, ¿sí? Alrededor de las escuelas secundarias. Yo soy maestro en Lugano, te puedo estar todo un programa contando lo que está pasando en Lugano. La rebelión del indoamericano en su momento, que desató la renuncia de Aníbal Fernández, no era, digamos, lo que parecía ser o lo que te contaban los medios. La gente que realmente iba a pedir vivienda al indoamericano, la echaban. Eso lo manejaban los punteros, que ya no son los punteros que conocíamos en nuestra época, que eran los que llevaban boleta, jugaban para uno, para otro, se mandaban a una picardía. No, hoy los punteros manejan negocio inmobiliario, talleres clandestinos, cocina de falopa. Son los capataces de crimen organizado. Hay zonas que están absolutamente liberadas, la 1114. El indoamericano entonces, ¿qué fue? Una rebelión de punteros que estaban buscando un lugar geoestratégico clave que iba a unir Ciudad Oculta, la 1114, la Villa 20, y por eso fue la primera vez que lo vimos bien juntito a Rodríguez Larreta y a Aníbal Fernández, prometiendo vivienda. ¿Ustedes la vieron la vivienda? No había vivienda. Lo que hubo fue una negociación con la mafia, de mafia a mafia. Y a Aníbal Fernández lo votearon porque le dijeron, no, la mafia la controla la clase política. Y esa fue la primera rebelión, porque obviamente llegó un momento que adquiere dinámica propia. Y después la mafia empieza a jugar como juega la favela Río de Janeiro o como juega hoy en México, como un doble poder. Ahora, de llegar vos a la legislatura, ¿qué sería lo primero que está en tu mente? Terminar con la ley de libertad. Eso es lo primero que hay que hacer, en la propia legislatura. O sea, ¿eso qué significa en la práctica? En la práctica significa, ¿hace cuánto tiempo que no escuchamos denuncia de corrupción en la legislatura? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Sin embargo, fue un escándalo como se votó, por ejemplo, el cartel de Coca-Cola que está en el Obelisco. La cantidad de sobres que se repartieron es escandalosa. Hay más de 40 bancas que lamentablemente están habituadas a estas prácticas. Estas prácticas, obviamente, las vamos a denunciar. Si vos me preguntás si yo voy contento de la legislatura, yo te digo que no. Que prefiero seguir siendo maestro de grado en ejercicio como estoy ahora. ¿Se entiende? Se entiende, pero no voy contento, ¿por qué? Porque sé que voy a un territorio donde no es que me voy a ganar muchos amigos. Los honestos sí, pero lamentablemente esta corrupción que atraviesa transversalmente el aparato del Estado, y bueno, está infectando mucho. Mira, no te quise interrumpir hasta ahora, no, porque todo lo que vos estás diciendo, yo me he cansado de decirlo. Lamentablemente, todo esto que vos hablabas recién ha sucedido con la anuencia lamentable de la inmensa cantidad de población de la Argentina. Porque todo esto que vos decís tiene nombre y apellido, se llama corrupción estatal. Corrupción estatal, que se inició hace 30 años en la Argentina, cuando Raúl Alfonsín desmantelaba la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y echaba fiscales honestos que estaban a cargo de esa fiscalía, impuso fiscales que le eran propios para poder manejar la corrupción del Estado. Y desde aquella época hasta hoy, el Estado se transformó en una gigantesca máquina de corrupción. Todo esto es posible porque la política se ha invertido en la Argentina. Sí, igual los niveles de corrupción han aumentado de manera exponencial en forma gigantesca, casi te diría al punto tal de que hoy no se acuerda de Mazzolini y dice pobre tipo.
La verdad, como Por no supuesto. funcionado por un par de pollos. Por supuesto, Claro, si uno lo compara con un Lázaro Báez, con un Cristóbal López, estamos Bueno, hablando de... por supuesto, porque la corrupción también a medida que avanza se va ampliando, se va amplificando y cada vez es mayor. Hemos llegado ahora a escuchar actos realmente de corrupción terrible. Bueno, pero esto empieza antes de Alfonsín. A ver, esto empieza, digamos, la cultura mafiosa. Pero la cultura mafiosa masiva empieza a partir de que se acepta la fraudulenta deuda externa. O sea, del momento que se acepta eso, se está generalizando. A ver, la deuda externa fue dinero que pidieron empresas, ¿sí?, cuya garantía era el Estado, que después se declararon insolventes y le cargaron una pesada herencia a la Argentina, y esto generó ya toda una mafiosidad estatal, porque para poder arreglar esa deuda, para cada vez que se la renegociaba, hubo un intento con Grispun de enfrentar esto y terminó mal, y a partir de su ruin fue ya nos rendimos. Directamente no terminó, porque no terminó. Se iba con Grispun, no terminó, nunca quedó en nada. ¿Te recuerdas que Grispun dijo, si quieren me bajo los pantalones con el mismo? Todavía me pregunto en qué quedó la resolución de aquella bicameral que había planteado Raúl Alfonsín para investigar la deuda externa. ¿Y en qué quedó la causa Ballesteros? ¿En qué quedó la causa Ballesteros que declaró ilegítima esta deuda? Pero ¿por qué digo que, digamos, fue la primer masificación de un hecho mafioso en términos masivos? ¿Sí? En términos masivos, porque cualquier gobierno que asumía tenía que, digamos, tener como uno de los puntos principales de la agenda la renegociación permanente de esta deuda que, digamos, sigue todavía incidiendo de manera considerable en la política argentina. ¿Sí? Esto, ahora, si vos aceptás semejante nivel de fraude, ya después, obviamente, todo lo que viene después es una cultura de tipo mafiosa. Y después el propio aparato del Estado también fue generando, por ejemplo, la trata y la prostitución en gran escala. La empiezan a fomentar, obviamente en este proceso de acumulación mafiosa se multiplicó con creces, pero no nos olvidemos que a fines de la década del 70, principios de los 80, desde el propio aparato de la Secretaría de Inteligencia, se empezó a crear las primeras redes de trata, sofisticadas, que eran los prostíbulos VIP, tanto masculinos como femeninos, dirigidos al empresariado, a funcionarios policiales, políticos y judiciales, con el objetivo de encarpetarlos. Es decir, con el objetivo de pescarlos infraganti, en actividades non santas, para después extorsionarlos. Esto es lo que empezó a hacer el señor Estiuso, que todavía está en actividad, el señor García, que todavía está en actividad, Viale, que lo acaban de fusilar en una causa política, y el señor Martín, que está en actividad, aunque parezca que está fuera, con el cartel de OZ en México. Acabo de tener un problema con Estiuso, estoy en la pelea con algunas personas que trabajan para él. Bueno, te agradezco, se nos fue el tiempo, te agradezco infinitamente que hayas estado acá, te deseo la mejor de la suerte en esta elección el domingo, espero verte en la legislatura para divertirme un rato. Bueno. El número de lista, ¿cuál es tu número de lista? El número de lista es Coalición Sur en UNEN, es la lista de Lilita Carrió de Piña Solana. Bueno, yo te tengo que, digamos, felicitar en nombre de todos los argentinos porque sos una persona que está haciendo muy bien su trabajo y el otro día me emocioné muchísimo cuando les llegaron las primeras máquinas a los indígenas. Incautadas del trabajo esclavo. Exactamente, que siempre prácticamente se oxidaban en un galpón, ahora los indígenas van a poder, digamos, subsistir con este tipo de... Sí, y hubo un precedente, hay un pueblo textil que funciona en Barracas con 9 cooperativas de la ciudad que administra el INTI, donde los trabajadores salidos de talleres clandestinos están trabajando en cooperativas con maquinaria incautada también. Eso es muy valorable porque demuestra de tu trabajo y que bueno, que venís con ganas de trabajar y acá hay muchísimo para trabajar y para refundar esta Argentina. Gracias. Bueno, te agradezco. Vamos al corte. Bueno, estamos de vuelta en el aire y en este momento nos acompaña en la mesa Juan Carlos Blumberg. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches a ustedes y gracias por la invitación para poder estar con su gentil público. También es candidato en la lista 262, el movimiento, candidato a diputado, a primer diputado, y bueno, todos conocen la trayectoria de Juan Carlos Blumberg, yo no la voy a contar aquí,
Y me imagino que vamos a hablar del tema de uno de los problemas más graves que tiene la sociedad argentina, que es la inseguridad. Sí, bueno, yo estoy, digamos, prácticamente 9 años trabajando desde la fundación en memoria de mi hijo, donde a diario atendemos víctimas, vamos a fiscalía, vamos a comisarías. Bueno, tuve la oportunidad de conocer gente importante, digamos, en nivel, digamos, de seguridad. Estuve en la Academia de Policía de Nueva York aprendiendo, estuve con la Policía de Londres en cada lugar de sus etapas, la Policía de Suiza, de Alemania, de Francia, de España también la Policía comunal. Entonces, bueno, y hay cosas que yo creo que si yo llego al Congreso voy a tratar de impulsar. Entre ellas, yo creo que es fundamental el juicio por jurado, primero, con mayoría de ciudadanos, que esto lo hemos logrado en el año 2005 en Córdoba, con el gobernador de la Sota. Eso está funcionando muy bien, y yo veo cuando la presidenta habla de democratizar la justicia, que mejor que los ciudadanos den su veredicto. En el caso de Córdoba, también delito de funcionario público es juzgado por la ciudadanía. Y en este caso, me acuerdo, hace aproximadamente 3 años, a un fiscal, por haber pedido una coima para sacar a alguien de la cárcel, le dieron 5 años de cárcel, por 4.800 pesos. O sea que yo creo que eso puede ayudar. El otro tema que yo creo que es fundamental también, que lo logramos en Córdoba, es un banco de ADN. Un banco de ADN podría resolver muchos temas que tenemos de inseguridad en el país, teniendo, digamos, en ese banco toda la gente que está en la cárcel o que pasó por comisaría, porque de alguna manera muchos de ellos son reincidentes. Entonces, uno a través de, digamos, de una colilla de cigarrillas, de alguien que pudo estar de campana, una manchita de sangre, una saliva de un vaso, un pelo, un cabello, uno puede saber quién es. Piense que en el mundo hay 104 bancos de ADN, el más grande es en Inglaterra. Inglaterra tiene 8 millones de personas. En Inglaterra usted hace una infracción de tránsito y le sacan el ADN. Yo sobre ese tema fuimos con gente de la fundación y estuvimos en Innsbruck, que fueron uno de los precursores sobre todo eso. Y como ejemplo puedo dar lo dicho por la Procuración de la provincia. El año pasado tuvimos 685.000 hechos delictivos solo en la provincia de Buenos Aires. Esos son 1.780 denunciados. Usted tiene que agregarle mínimo un 30% más. Pero esas cifras son 1.780 por día, 78 por hora. Y lo más grave, que hay 331.000 hechos que no hay imputados. O sea, nunca va a haber un responsable del hecho. Entonces, teniendo ADN se podría saber muchas de esas cosas. Yo creo que es muy importante porque creo que es un método de identificación moderno que, junto con los otros métodos de identificación que hay, como las huellas dactilares, es muy importante, porque muchas veces una persona, como dijo usted, no deja huellas dactilares, pero sí deja, se le cae cabello, o deja saliva en un vaso que toma, y es muy importante poder contar con un banco. Después, otra cosa que yo creo que es fundamental, que también lo logramos en Córdoba, es tener una policía judicial, para que después de un hecho delictivo, cuando recojan las pruebas, los elementos, que sea gente experta con su laboratorio, con todos los elementos, para que las causas, o sea, no dicen fue un mal procedimiento, y los delincuentes quedan libres. Otra cosa que yo creo que es fundamental sería que de alguna manera en el Congreso se apruebe un servicio social. Hablemos de, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que dice que hay 600.000 jóvenes que no trabajan y no estudian. Entonces decir, bueno, que no trabaja, no estudia, bueno, tiene que concurrir en ese servicio social, donde se pueden instalar en los cuarteles, poner talleres de artes y oficios, que le hagan un test de orientación vocacional. ¿Ustedes en un cuartel militar, digamos? Sí, porque sí hay lugares. Que se tengan que levantar temprano, que se tengan que bañar, que le hagan ese test de orientación vocacional para saber en lo que él
puede ser más útil para la vida de él, inclusive para que lo que va a desempeñarse después le guste en el trayecto de su vida, que hagan deportes. Otra cosa fundamental también sería poder de alguna manera que los jóvenes, que digamos en este caso a los 16 años pueden emitir su voto, que también sean responsables de sus actos. Por supuesto. Porque no puede ser como nosotros vivimos a diario yendo a comisarías y usted ve que cometen delitos atroces y se los devuelven a sus padres. Así que yo creo que eso, bueno, muchas veces cuando digo esos temas la gente me ataca y yo les pregunto, dígame, ¿por qué en Francia pueden quedar detenidos a partir de los 12 años? Sí, sí. O en Alemania a partir de los 14. Ha habido o en Inglaterra a partir de los 8. Ha habido casos concretos, por ejemplo, aquí en el sur de nuestro país, un joven que un día fue armado al colegio y mató a varios de sus compañeros en el aula, que es bastante conocido el tema. Bueno, se lo puso bajo custodia de sus padres al menor, como era menor de edad, y fue sometido a tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, en Chile, del otro lado de la cordillera, pocos días después hubo un hecho similar, donde un joven mató a varios compañeros también en un aula con un arma de fuego, y fue duramente condenado por la justicia, y fue a la cárcel, porque un joven que tiene 15, 16 años, 14 años, comprende muy bien la criminalidad, el hecho criminal que ha cometido. No es que no lo comprende, no es que es un infradotado que no comprende el hecho. Comprende muy bien que es un arma de fuego y que si dispara esa arma de fuego produce un daño. Hace horas nomás acabamos también de enterarnos de una chica que embarazada fue muerta, le dispararon un tiro en el vientre, o sea que le dispararon a la criatura, no es que le dispararon a la mujer, le dispararon a la criatura. Esos hechos aberrantes, es una locura en la Argentina hace 30 años que a medida que va transcurriendo el tiempo, cada vez la justicia es más permisiva con ese tipo de hechos. Bueno, eso ha sido política del Estado, es el fracaso de la política en solucionar los problemas graves de inseguridad que tenemos. No hay otro culpable, el único culpable es el Estado. Por supuesto. Que ha hecho que nosotros tengamos que vivir con temor, que la calle la ganen los delincuentes, y es el Estado el único responsable. Yo lo digo siempre esto. Por eso que todas estas medidas que de las que usted está exponiendo, me parecen bárbaras, pues son medidas concretas que están dirigidas a tratar de menguar esto. Además, hay que hacer una gran reforma, de todo el aparato de aplicación de justicia. La policía, el servicio penitenciario. No, tiene que ver la policía con la justicia, tiene que ir de la mano, pero acá tenemos fallas que son básicas. Nosotros no tenemos una policía para todo el país, como lo tienen, usted va a Estados Unidos, está el FBI, va a Inglaterra, tiene Scotland Yard, va a Francia, tiene la Sûreté. Bueno, eso estaba previsto para la Policía Federal, pero nunca fue aplicado porque en realidad siempre, todos los gobiernos de hace muchísimos años han utilizado a la policía políticamente, cuando la policía debe ser profesional, debe dedicarse a su profesión, y para eso fue creada la Policía Federal. Pero bueno, nunca cumplió su función, nunca fue organizada en ese sentido, y realmente, porque la Policía Federal tenía que ocuparse de los delitos federales, los delitos son... Bueno, lo importante es que cuando uno ve cómo trabaja en la organización distintas policías en el mundo, y uno se da cuenta que uno necesita esa policía para todo el país, porque acá solamente se ocupa en el interior, en las provincias, la Policía Federal, de atender al juez federal de turno y a entregar documentos, nada más. Además, no tiene ninguna está participación. todo tan trastocado en la Argentina que la policía de fronteras y la policía de nuestros cursos de río, que son la Gendarmería y la Prefectura Nacional, muchas veces son utilizadas por los jueces como policías federales, cuando en realidad
la misión de ellos es totalmente distinta y nadie la cumple, porque ellos están cumpliendo la función de policía, están haciendo refuerzos de seguridad en la provincia de Buenos Aires y la capital federal, y las fronteras están totalmente descubiertas, son una inmensa coladera por donde entra hasta un elefante si uno quiere pasarlo por la frontera y no pasa absolutamente nada. Nadie custodia nuestros ríos, los ríos son otra coladera. No hay radarización del territorio, no se conoce quién entra y quién sale del territorio, es una verdadera locura lo que han hecho, que todo esto tiene que ver con la pérdida de nuestra territorialidad, con la pérdida de nuestras fronteras, con la pérdida, en fin, de la soberanía de un país. Un país es soberano cuando cuida sus fronteras, cuando cuida su interior, pero también cuida sus fronteras, y controla lo que sale y entra de un país. Cuando deja de hacerlo, deja de ser soberano. Señor Bulmer, ¿ustedes hicieron una denuncia ante la ONU por posible fraude electoral? Sí, se ha hecho pidiendo veedores y demás, porque digamos, lo que se ve, digamos que hay mucha inquietud sobre ese tema, ¿no? Porque están partidos chicos como en el caso nuestro, es difícil reponer boletas, inventan boletas falsas para que después puedan ser anuladas, o sea, hay muchas cosas que hemos hecho la denuncia pertinente, esperemos que... ¿Han tenido alguna respuesta sobre este tema? Todavía no. Han hecho también otra denuncia por el tema de la cartelería, en la cual se usa la imagen del Papa, ¿también puede ser esa? Sí, también hemos hecho esa denuncia pertinente porque realmente es lamentable lo que está haciendo inclusive la señora presidenta, digamos, donde ella no debería estar al frente ahora de esta propaganda política y demás, y lo está haciendo. Después como se colgaron de la sotana del Papa, ¿no? En una palabra que es vergonzoso, ¿no? Porque realmente cuando Bergoglio estaba en la ciudad de Buenos Aires y demás, 9 veces le pidió audiencia a la presidenta y nunca se la dio. O como usted tiene la Bonafini que cagó atrás del altar y ahora le está escribiendo una carta al Papa, entonces realmente uno se siente tan mal como persona, como cristiano. Que el Papa acepte esas cosas, porque realmente no es un hombre tonto, como para poder... Pero todo esto es para engañar a la población, disfrazarse de católicos, digamos, activos al respecto en cuanto a la verdad. Si ustedes hacen un poco de memoria, yo ayer tuve un altercado muy importante con algunos periodistas, pero bueno, yo simplemente hice memoria y me acordé de algo muy importante cuando la señora presidenta lo trató del mismo diablo con sotana. Bueno, fue el presidente. ¿Ustedes se acuerdan? Kirchner fue. Sí, pero ella estaba... y ella sí. No atendió a nadie, ni lo atendió ni ella ni él, o sea, eso está más que claro. Como dicen ustedes, se quieren colgar de la sotana también ahora en estos momentos. Sí, mire, yo he estado con los dos papas en el Vaticano, y bueno, también con Bergoglio estuve muchas veces con él y hemos charlado, y realmente era a veces discusiones, ¿no? Porque digamos, nosotros cuando empezamos, nosotros queremos la reinserción social también de la gente que se detiene. Y yo me acuerdo cuando estaba Belis, Rosati, nosotros habíamos organizado, digamos, en la cárcel de Seiza, por ejemplo, la recarga de cartucho de computadora, que eso al Estado le podía significar un ahorro muy importante. Usted sabe, 4 cartuchos nuevos vale una impresora. Hicimos un taller de fabricación de bolseguíes, que en ese momento me acuerdo costaban 132 pesos para la fuerza de seguridad, y haciéndolo en la cárcel, pagando la RT, el jornal horario y demás, salían 72 pesos. Instalamos talleres de confección, me acuerdo una licitación que se ganó 400.000 guardapolvos para Carrefour, talleres de panadería. En la cárcel de La Pampa, criadero de cerdos, criadero de aves, taller de chapa y pintura que se entraban coches a reparar en la cárcel, imprentas. Y hoy uno ve, cuando ocurrió esto de batallón militante, que yo fui a hacer la denuncia pertinente a la justicia, porque 2 asesinos de Axel habían salido a esas mitines que llevan políticamente, bueno, le escribí una carta a la señora presidenta pidiéndole una reunión. Ella no me dio la reunión, pero lo derivó al ministro Alac. Estuve con él y bueno, él me dice, no, Bloomberg, pare, no haga más lío, porque estos no van a salir más, hacían estas cosas.
Y después me lleva a una reunión donde estaba Gertel, que era el jefe del servicio penitenciario, Sí. y entonces le digo, pedazo de pelotudo, ¿qué tenés en la cabeza? Disfrazarte de hombre araña, hacer la murga en la cárcel, así vas a enseñar, tenés los talleres parados, no estás haciendo nada, y nos pusimos a disposición la fundación nuevamente a tratar de volver a armar todos esos talleres. Entonces uno ve que acá no hay un interés, ¿cierto?, de No lo hay. de encaminar a la gente, digamos, que ha delinquido, ¿no? Vamos a un corte y enseguida venimos. Bueno, estamos de vuelta en el aire, y la verdad que me causó gracia la contestación que le dio al señor Hortel, este tipo, por decirlo de alguna manera, porque la verdad, todo esto que han hecho, lo de batallón militante en la cárcel, es una cosa de loco. La verdad que únicamente un tipo ideológicamente puede tramar semejante cosa. Que no tiene nada que ver con la realidad, que no tiene nada que ver con la realidad que vive la gente, que lo toma el que tiene conciencia lo toma eso como una burla, que delincuentes peligrosos puedan salir de la cárcel para ir a tocar los tambores a un acto político, una cosa realmente demencial. Mire, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con todo eso, nos vino a ayudar una mujer, una argentina, Mary Sims, que se fue a Estados Unidos hacía 40 años, de Rosario, y ella era una especialista del trabajo en cárceles, y es cuando nosotros llevamos, cuando estaba Beli, gente a aprender cómo se hacían los trabajos, y yo he ido a visitar en muchos estados a ver cómo trabajaban los presos. Me acuerdo en Atlanta, usted entraba por internet y veía dónde estaban cortando el pasto en una plaza, o pintando un edificio, o estaban en la carretera cortando el pasto de la carretera, y ¿qué los cuidaba? Bueno, aquí en nuestro país, en la cárcel de Devoto, por ejemplo, en una época, la cárcel de Devoto fabricaba el pan para todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Y tenía talleres donde se hacía toda la carpintería metálica para la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé por qué desmantelaron eso, porque en realidad el ocio en la cárcel lo único que hace es crear una escuela de delincuentes. El hombre que está preso debe trabajar, debe pues ganarse lo que él, claro, por lo menos la comida. come. Y por otro lado, él le hizo un daño a la sociedad, y entonces él tiene que... Además, debe trabajar para poder tener un pequeño sueldo que le permita, cuando sale de la cárcel, poder iniciar una actividad, poder tener, no que salen sin una moneda encima, y salen a robar de vuelta para poder viajar o para poder llegar a donde vive. Es una cosa terrible. Yo me acuerdo cuando nosotros trajimos gente, que inclusive Scioli era vicepresidente, estaba en el Senado, y nosotros trajimos gente de España, que la idea era instalar fábricas dentro de la cárcel, textiles, que se conseguían gratis la maquinaria para fabricar digamos, tela para hacer sábanas en los hospitales, muchas cosas, que guardapolvos para la gente, todo de enfermería, y después todo eso nunca se logró hacer. Y ahora, ¿usted qué opina? Sinceramente creo que no sabe por qué no se hace, porque lo único que le interesa a quienes gobiernan es ver de qué monedero sacan plata para ellos. Porque realmente los problemas de la gente, los problemas reales, concretos, me importa un bledo. Mire, yo he escuchado hoy, a través del invitado que estuvo antes que usted y ahora con usted, estoy escuchando hablar de problemas concretos de la gente. Porque me he cansado de mirar programas de televisión, porque evidentemente uno es periodista y ve programas de periodismo, así le guste a la gente o no le guste, y me he cansado de leer artículos donde hablan de cosas abstractas, de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la gente. Estos son los problemas reales de la gente. Y no tienen solución, porque a los funcionarios no les importa. Mire,
¿cómo puede ser que nosotros tengamos un servicio penitenciario tan corrupto como el que tenemos, donde un preso que le duele la cabeza necesita una aspirina y tiene que pagar 200 pesos una aspirina en la cárcel? Y se la dan siempre y cuando tenga la plata, y si no tiene la plata, que se muera. Los hospitales dentro de la cárcel, que deben tener hospitales, ni siquiera son salas de primeros auxilios, donde un interno se enferma y se muere en la cárcel, no recibe tratamiento. ¿Cuántas personas conozco y he conocido en mi vida que han estado internadas y que, por ejemplo, eran hipertensos, no le dejaban entrar los medicamentos para que tomen? Y ese tipo se moría, le agarraba un ataque y quedaba con medio cuerpo paralítico, sencillamente porque no le habían dejado entrar los medicamentos, o tenía que pagar para que ingresen los medicamentos. Entonces, con esa inmensa corrupción que hay en el Estado, esa inmensa corrupción que hay dentro de las instituciones como la policía, el servicio penitenciario, la gendarmería, la prefectura, que tienen una enorme corrupción dentro, esas corrupciones son producto de la corrupción política, porque es la conducción política la que tiene que tomar la decisión de que esas cosas terminen. Yo también he sido convocado en más de una oportunidad con algún funcionario que fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, y cuando le planteaba estas cosas, me miraba y decía, bueno, pero eso no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? Solución tiene todo, pero la solución pasa por la decisión política. No, querer hacerlo. Señor Blume, decía bien el 8A. ¿No? Bueno, nosotros estamos de alguna manera siempre convocando, yo he asistido a todas esas reuniones donde la gente se expresa, y espero que realmente la gente concurra y que sea mucha la gente, y de alguna manera con los carteles que, digamos, indican lo que, con mucha picardía, lo que está la gente reclamando, y espero que, bueno, el día jueves tengamos una concurrencia importante. Nosotros vamos a salir con un grupo muy grande de la Fundación y de otra gente que siempre nos acompaña, desde Santa Fe y la 9 de julio, a las 8 de la noche caminando, o sea que siempre lo hacemos. Y otras cosas que yo quería decir, por ejemplo, me alegra, por ejemplo, que ahora Massa está proponiendo, porque aparte de la policía, digamos, que tiene que haber para el país, tiene que estar la policía, digamos, aparte de la provincia, y después están las policías de condado, como en Estados Unidos, o la policía municipal. Y yo me acuerdo con 4 intendentes, que era García y Bosco de San Martín, García era de Vicente López, Ubieto de Tigre, y estaba Pose de San Isidro. Trajimos a la gente del Manhattan Institute, que fueron los que trabajaron con Giuliani, que se hizo todo ese trabajo. Hicimos un proyecto, intervino la Policía Federal, y todo ese proyecto, que nos llevó 4 meses, se lo dimos en mano a Arlanián, que estaba con Solá, y nunca ni lo presentó ni a la legislatura. Entonces ahora me llena de alegría que Massa, bueno, proponga eso. Nosotros lo habíamos hecho hace 8 años y nunca se presentó, y esperemos que dé resultado, y que ahí tiene que ser elegido ese jefe de la policía de la comuna, tiene que ser elegido con el voto de la gente, como se hace en Estados Unidos con el sheriff. No anda bien, la otra elección ya no está más. Si no mejora la seguridad del barrio, la gente tiene que conocer a los policías, es un sistema que se aplica en otros lados. Es muy difícil de calcular las víctimas que van desde 2001 hasta ahora, pero se calcula que superan los 10.000. Bueno, hay muchas víctimas, o sea, usted piense, solo policías muertos van en lo que va del año, solo en Capital y Gran Buenos Aires tenemos 20 policías muertos, el año pasado tuvimos 22 para todo el año. Entonces usted piense, si nosotros tenemos a alguien que le estamos dando un arma para que nos cuiden y los matan a ellos, ¿qué nos espera a los ciudadanos comunes, no? Es muy grave todo esto. Realmente creo que ha muerto más gente víctima de la inseguridad en estos 10 años que en una guerra de 10 años. Y esto por la impericia, la negligencia, la torpeza del poder político. Y sí, cuando usted escucha funcionarios como Aníbal Fernández o como Garré, que hablaban de una sensación cuando usted tiene los muertos todos los días, realmente es lamentable, porque si usted el problema no lo pone en la mesa y nunca lo va a solucionar, si usted lo esconde debajo de la alfombra. Sí, el principio de solución de los problemas es el reconocimiento del problema. Si no se reconoce el problema, bueno, no se puede tener solución. Y yo a veces cuando voy en las vacaciones, voy a Estados Unidos y estoy con Timony, que es el jefe de policía de Miami. Y estoy a veces una semana, todo el día con él. Y uno ve
las cosas, cómo trabajan, he ido a operativos. Yo me acuerdo en Miami Beach, habían matado 17 gatos. Entonces le abrían la panza, se lo tiraban a la casa de los dueños. La policía investiga, lo agarran, un muchacho de 17 años, que era el que hizo ese tema, lo meten preso, ponen una fianza de $350.000, los padres vienen a pagar, viene a la Asociación Protectora de Animales, no puede salir, porque un individuo que mata animales indefensos puede matar a una persona. Cuando estaba con el fiscal, viendo que iba a pedir, sumó cada gato, más las 3 viviendas que había entrado el jardín sin permiso, no sé los años que eran. Imagínense, yo dije, pues escúcheme, yo vivo yendo ahí del otro lado del puente de la Noria, voy acá, matan a la gente, ni los meten presos, y acá con 17 gatos, el lío que hicieron. Después agarraron a los amigos, los metieron presos por encubridores, porque no habían delatado que él había matado a los gatos, imagínense. Entonces, fíjense que estamos nosotros de gatos, ¿no? De personas. Hablamos de personas y es una risa cuando ve uno las condenas que dan los jueces a un tipo que ha matado 2, 3 personas, que es reincidente, y las condenas que le dan. Es una cosa que... Además tenemos jueces que venden las pulseras, tenemos jueces que se conoce, que se sabe. Por eso yo creo, insisto, con esto del juicio por jurado, que yo creo que eso podría ayudar mucho, y en Córdoba realmente está dando excelentes resultados. Además, sí está previsto desde 1853. Sí, nada más, 9 años. Y nunca se ha hecho. No lo han hecho por desidia, por impericia, vuelvo a decir, por negligencia de los gobernantes. Pero debe ser así. Tenemos que llegar a que los juicios sean por jurados y que realmente la sociedad pueda cambiar. Decimos que es candidato a primer diputado Bloomberg por el movimiento, boleta 262, que mostramos, la boleta 262. Sí, ahí tenemos también una interna. Nuestra boleta es Seguridad y Justicia para Todos, donde vamos a competir también con otras 3 boletas del mismo partido. Pero bueno, esperemos que la gente de alguna manera me está acompañando. Fabián Bergenfeld, que es un abogado, digamos, que defendió a los bonistas, a los jubilados. Está Nora Ginsburg, que fue diputada por López Murphy, es una muy buena penalista. Así que bueno, hay un periodista que es digamos, que él estuvo también en la área de seguridad en los servicios, y yo creo que hay un compañero nuestro, Taboada, Jorge Taboada, por supuesto, es periodista. Bloomberg, que tenga mucha suerte, espero que sea diputado nacional y que después que sea electo, me gustaría que vuelva, y tenerlo. Como no, yo tengo ideas claras de lo que uno quiere hacer, y fíjese que yo estoy 9 años trabajando, luchando para ayudar a la gente, y bueno, yo creo que uno podría ser efectivamente convenciendo en el Congreso a muchos otros de cosas que se podrían hacer. Se pueden hacer muchas cosas indudablemente, y bueno, espero que tengan la oportunidad de poder llevar esos proyectos al Congreso por el bien de la sociedad argentina. Estamos aquí de TLB1, estamos a disposición suya, siempre con toda la verdad primero. Vamos al corte. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ya en el cierre del programa. Interesante programa. Muy interesante, y yo pienso que va a haber muchas expectativas, porque la gente en estos momentos, yo pienso que la inflación juega mucho, pero el tema de la inseguridad, como decías vos hace un momento, parece que todo se torna, no sé si diría en la parte de lo asesino, de lo criminal, sino también de la morbosidad y de la maldad. Porque una persona que entrega todo y que disparen así contra esta señora que ha perdido a su bebé, ya está luchando por su vida, pero bueno, ahí vemos la hazaña, la alevosía y la maldad. Sí, porque no le disparó a ella, le disparó al bebé. Directamente. Hay que ser mal nacido para hacer una cosa semejante.
Pero no es la primera vez, ya ha sucedido anteriormente. Con el caso Píparo, por caso ejemplo, de La Píparo. Plata. Así que, bueno, yo creo que esto, si no se le pone coto, si no realmente no se vota a alguien como Juan Carlos Bloomberg, que tiene todo este conocimiento, realmente sería muy interesante que él accediera a la Cámara de Diputados. Sería interesante verlo ahí y proponiendo estas cosas como las que acaba de exponer, que realmente son muy importantes. Yo pienso que representaría muchísima gente y muchísimas víctimas y victimarios también, ¿por qué no? Porque a diario están ocurriendo muchas cosas que, digamos, no se dan a conocer, porque hay muchísimos casos que no se dan a conocer. Sí, otra cosa muy importante es lo que dijo el titular de la Alameda, que estuvo hoy aquí, respecto a la corrupción, respecto a la gran cantidad de prostíbulos que hay en la capital federal, a lo largo y ancho de todo el país, la explotación de mujeres en esos prostíbulos, una cosa muy importante, porque hace también a esto. La mayoría de los clientes de los prostíbulos, la mayoría son delincuentes, son gente que está todo el día sin hacer nada, ociosamente, entonces se dedica, cuando no se dedica a robar, se dedica a visitar los prostíbulos. En una época, el prostíbulo por excelencia que había en la ciudad de Buenos Aires era precisamente, él hablaba de los servicios de inteligencia, era el servicio de inteligencia de la Argentina. Aquel boliche que se llamaba Carín, ese boliche era de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo manejaba la Secretaría, porque a través de eso se descubría, se sabían muchas cosas, se enteraban de muchas cosas. Muchas de las señoritas que ahí trabajaban eran agentes, también trabajaban para la Secretaría de Inteligencia de Estado. Se venían doble trabajo. Pero esto hoy por hoy, realmente lo que produce es que hay una gran industria de la prostitución montada por estas mafias de las que la mafia del narcotráfico y todo esto, todas estas mafias van tomadas de la mano de la política, porque sin la anuencia de la política sería muy difícil que pudieran sobrevivir, serían inmediatamente abortadas. Pero no lo son porque ahí se retroalimentan entre las mafias y la política. También contribuyen grandemente a las campañas. Recordemos los dineros ingresados a la campaña de Cristina Kirchner por los hombres que después se vieron involucrados en los casos de Fedrina, como pero Forza, el Poder Judicial, los cheques de Forza. Y la policía también tiene una gran corrupción, pero la corrupción policial no escapa a lo que es la corrupción general del país, porque la policía tiene enormes bolsones de corrupción, pero porque los posibilita la corrupción política, y a su vez las otras instituciones, como por ejemplo el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, son grandes bolsones de corrupción, pero alimentados, vuelvo a decir, por la corrupción política. Sin corrupción política no puede haber corrupción en las instituciones. La corrupción en estas instituciones existe porque existe la corrupción política. El señor León Arlañán, que lo nombró Bloomberg, es un enorme sinvergüenza que ha destruido a la policía de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, y hoy sus agentes, que fueron trasladados después cuando asumió Nil Legarreta, destruyeron también a la policía federal y a otras instituciones. Entonces, el problema del nombre y apellido de los problemas de la Argentina se llama corrupción estatal. Es corrupción estatal. La corrupción estatal ha hecho posible todo esto. Todo este problema de inseguridad que nosotros vivimos en la Argentina, los problemas del desarme de la Argentina. La Argentina es un país que hoy no tiene fuerzas armadas, mejor dicho, tiene instituciones vacías de contenido, no están armadas, el ejército no tiene capacidad militar, la Fuerza Aérea tampoco y la Armada tampoco. Vemos que tenemos una Armada que no tiene buques, una Fuerza Aérea que no tiene aviones, y en estos días por internet había una discusión de que si diciendo que el gobierno nacional iba a comprar unos Mirage F1 que están en desuso por parte de la Fuerza Aérea Española. En realidad esos F1 son chatarra,
son chatarra. Nosotros tenemos nuestros vecinos chilenos que tienen F-16, F-18, tienen una aviónica terrible. Tenemos los brasileños que tienen han comprado la fábrica, han comprado literalmente la transmisión de tecnología y están fabricando los Rafael, que son los nuevos aviones de combate franceses, con toda la tecnología de su armamento. Y nosotros en Argentina vamos a comprar unos aviones obsoletos que son chatarra. Si los compran, será solamente por el negocio. Si los compran, será un acto más de corrupción de tantos actos que ha cometido el gobierno nacional. Porque no guarda relación con la realidad de la Fuerza Aérea. Ni siquiera servirían para hacer, en caso de que se votara una ley de derribo, para perseguir a las avionetas que ingresan habitualmente en territorio nacional trayendo cientos y cientos de kilos de cocaína. La realidad de la Argentina es una realidad muy triste porque es una realidad de corrupción. Yo he visto en estos 30 años destruir la República. He visto en estos 30 años destruir el sistema de seguridad de la República Argentina. He visto en estos 30 años destruir a nuestras Fuerzas Armadas, encarcelar a sus mejores hombres. He visto al Estado Nacional, con la anuencia de los periódicos de la Argentina y los periodistas, encarcelar a sus mejores hombres, los mejores hombres de las Fuerzas Armadas, como el caso del coronel Lotito, que está prisionero y estaba esta semana pasada en el Hospital Militar de Campo de Mayo y fue despertado literalmente por los hombres del servicio penitenciario a palazos. Le destrozaron un brazo, está con un brazo en muy mal estado, en este momento trasladado a la cárcel, un hombre que fue héroe de Malvinas, un hombre que tiene un historial militar impecable, acusado de delitos que en realidad es muy difícil que se los puedan probar porque es así, un hombre que lleva muchos años ya preso. Bueno, este es el tratamiento que le ha dado la Argentina a los hombres de sus Fuerzas Armadas. Las ha desmantelado, ha dejado el país sin Fuerzas Armadas, lo que es alta traición a la patria. Esto se produjo durante estos 30 años, pero particularmente en los últimos 10 años. Y una enorme corrupción. Todo esto con la anuencia de nuestra gente. Ha sido la gente la que ha votado estos gobiernos. Realmente espero que este domingo, cuando vayan al Puerto Oscuro, no solamente piensen con la cabeza, sino que además piensen con su conciencia y que voten lo que deben votar, porque el destino de la Argentina lo hacemos nosotros, los que tenemos la obligación de votar y que tenemos la obligación de elegir a los mejores, no a los menos malos. Elijamos a los mejores. Ha sido todo por hoy, nos vemos y espero que la semana que viene nos veamos con renovadas esperanzas, porque realmente soy pesimista. Nos vemos hasta el próximo viernes. Bueno, nos vemos hasta el próximo viernes, pero también hay que ver que estamos desmantelando todo. Yo viajé en estos días por distintos puntos de la ciudad. Hay más de 1000 policías que están en situación de disponibilidad y son realmente inocentes. Uno por no haber saludado. Pasó una persona, no saludó y bueno, quedó a disponibilidad. Bueno, es parte del proceso y eso, de la verdad, que a mí me duele porque estamos malgastando buena gente, porque se nota muy buena gente. Y he hablado ayer con 3 o 4, antes de ayer otros 3 o 4, y bueno, lamentablemente no nos podemos traer acá, pero sí vamos a empezar a ahondar en el tema para que la gente sepa realmente lo que está pasando, porque realmente hay muchísimos que no se puede probar nada, no hay testigos de nada, simplemente por no obedecer a un saludo, o bueno, hay que ver bien todo este tema, cómo se maneja, o es una simple venganza al que usa uniforme. Es así. Quien usa uniforme en la Argentina parece un ciudadano de segunda. Nos vemos el próximo viernes con toda la verdad primero siempre en TLB1.
mañana.